Buenos días, el día de hoy voy a dar un breve resumen del libro que me leí, La fatal arrogancia, eh, escrito por Friedrich Hayek. La fatal arrogancia fue elaborado a lo largo de 10 años, a la edad de casi 80 años, que tenía el autor tras una intensa vida intelectual que él llevaba y pues él se oponía a los conformismos dominantes. Hayek concibió este libro como un manifiesto para un debate público sobre la cuestión: ¿no habrá sido el socialismo un error? La fatal arrogancia, los errores del socialismo, es una obra escrita por Friedrich Hayek, como ya lo había mencionado. Eh, Este libro está compuesto por 9 capítulos. El primer capítulo habla acerca de entre el instinto y la razón. El segundo capítulo habla sobre los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. El tercer capítulo habla sobre la evolución del mercado, el comercio y la civilización. El cuarto capítulo acerca de la rebelión del instinto y la razón. Quinto capítulo, la fatal arrogancia. Sexto capítulo, el misterio mundo del comercio y del dinero. Séptimo capítulo, nuestro envenenado lenguaje. Capítulo 8, el orden extenso y el aumento de la población. Capítulo 6, la religión y los guardianes de la tradición. En el primer capítulo, Friedrich Hayek hace un análisis y escribe y sintetiza sobre 4 puntos muy importantes. Empieza hablando sobre la evolución biológica y la evolución cultural, luego pasa sobre hablar sobre las moralidades a la vez antagónicas y concurrentes, y esto lo lleva hacia cómo es el hombre natural y cómo le es extraño el orden extenso, y finaliza con: la mente no es guía, sino más bien producto de la evolución cultural y se basa más bien en la imitación que en la intuición y la razón. Para explicar el primer capítulo, entre el instinto y la razón, bueno, esto empieza hablando acerca de cómo los pequeños grupos en que evoluciona el hombre, unos cooperaban con otros porque tenían fines comunes como conseguir alimento, abrigo y protegerse pues, de sus enemigos. Todos se conocían unos a otros y también primaban conductas de cooperación y altruismo. El hombre pues estaba aislado y no podía sobrevivir, pero cada grupo repelía a los demás. También él mencionaba cómo en las sociedades contemporáneas dominaba un orden extendido. Los hombres no se conocen todos entre sí, no tienen fines acordados, sino que cada uno tiene un fin, pero todos respetan ciertas reglas comunes sobre la propiedad, lo que es la familia, el contrato, el comercio. Estas reglas aparecieron primero como mandamientos negativos del tipo no tomarás o no matarás en el orden extendido. Los hombres compiten entre ellos y de esa competencia surge un alto grado de bienestar, más alto pues de lo que se podía pues lograr con el valor del altruismo primitivo. También pues el orden extendido pues permite usar muchísima información, de hecho que está muy dispersa. Hayek pasa del orden primitivo al orden extendido y explica cómo fue posible, por qué los hombres aprendieron a respetar las reglas. Seguramente, pues para él eran muy elementales inicialmente y después pasaban a ser muy complejas y se restringieron la satisfacción de sus instintos y reacciones congénitas. Esas reglas pues no fueron elaboradas expresadamente ni decididas racionalmente, solo que pues unos grupos empezaron a respetarlas y prosperaron y así se multiplicaron y se fueron transmitiendo pues por tradición en imitación. Pues hay hombres que no gustan de las reglas ni las entienden, pero pues se benefician de ellas. Eh, Así que pues aunque ellos no las hicieron, pues se benefician de las reglas. También cuando éramos, eh, Haye menciona que cuando éramos unos simples homínidos ya empezábamos a respetar ciertas reglas y a su vez ayudábamos como a nuestra evolución física, porque pues esto nos ayuda a prosperar. Y pues que él menciona que si las reglas han evolucionado y pudieron haber tomado como diferentes direcciones, entonces significa que nunca vamos a conocer como el sistema de ética realmente es universal. Eh,
Entonces, en este primer capítulo, la fatal arrogancia consiste como en crear que nuestras destrezas vienen de la razón, cuando en realidad la razón nace de la selección evolutiva y también de la evolución moral. Entonces, entre ese instinto y la razón, esta evolución moral y cultural, es decir, costumbres, las tradiciones que han dado origen a las reglas, a su vez pues nos permiten adquirir la razón. Entonces es por esto que Haye mencionaba que la razón ha entrado en nosotros en algún momento, sino que la mente y la civilización han evolucionado eh, juntas. Entonces Hayek dice que la mente no es algo con lo que nacemos, es algo que adquirimos de nuestros pares y familiares al absorber como alguna tradición, que pues que esto no se puede transmitir genéticamente. Para explicar el capítulo 2, los orígenes de la libertad y la propiedad y justicia, Hayek sintetiza 5 puntos muy importantes. Habla acerca de la libertad y el orden extenso, el legado clásico de la civilización europea, donde no hay propiedad, no puede haber justicia. Habla sobre las diversas formas y objetos de propiedad y la posibilidad de seguir avanzando en su perfeccionismo, y de las organizaciones como elementos de los órdenes de lo que son los órdenes espontáneos. Entonces, en el capítulo 2 ya se empieza a ver cómo la evolución cultural hizo a las tribus, y estas pues poco a poco fueron abandonando todos los fines que pues tenían, y adoptaron el uso de las reglas. Entonces pues en la civilización, en nuestra civilización nació en el Mediterráneo, y pues en ella se reconoció lo que era la propiedad y la libertad individual, y así se expresaron en amplias redes comerciales que dieron una ventaja a la ciudad en la que se practicaba. También se reconoció que la libertad es el valor más grande de un Estado. No solo existió la propiedad privada, sino que era un método para transferirla, y que las reglas permitían saber quién tenía el derecho pues, de disponer un bien. Eh, Al detalle no se conoce muy bien la historia de dónde surge la propiedad. En las bandas y tropas ancestrales no existía propiedad, todo era compartido, y pues después de algunos objetos, especialmente herramientas, resultaron pegados. Haye habla sobre el desarrollo de la propiedad debió haber sido diferente dependiendo si los humanos tomaran el camino de la ganadería o de la agricultura. También explica cómo la propiedad es indispensable para el comercio y para que éste forme estructuras amplias y finalmente genere señales importantes que no son los precios. La propiedad privada, menciona él, que fue esencial en el desarrollo de la Grecia antigua, de Egipto y de la industrialización europea. La propiedad privada, entonces, él la concebía como algo esencial para el desarrollo de la ley, que implicaba la restricción de los instintos, también porque tenía las reglas que garantizaban que los individuos tuvieran libertad, y garantizaba la esencialidad para el progreso de las sociedades, que implicaban el reconocimiento de una esfera individual inviolable. Entonces, Haye menciona cómo las instituciones de propiedad no eran perfectas, pero eran perfectibles. Es decir, una propiedad que es plural amenaza lo instintivo, y en este se mostraba como una solidaridad no competitiva de la sociedad ancestral. Entonces, los investigadores contemporáneos que están estudiando los derechos de propiedad sugieren que estos se desarrollaran y perfeccionaran. Para Hayek existía una gran diferencia entre la propiedad sobre un bien económico y lo que ahora llama la propiedad intelectual. En el primer caso, el propietario puede decidir cómo usar el bien escaso que posee. En el segundo, el propietario intenta restringir el acceso a los demás a su descubrimiento, creando así como una escasez. Eh, Hayek mencionaba cómo el orden está formado por los arreglos de los individuos, y cómo estos arreglos de las organizaciones voluntarias, a los que ahora se sumaban los arreglos entre los administrativos y los reguladores. Entonces, pues estos arreglos eh, eran cada vez más importantes y contenían una gran posibilidad de mejorar todas las organizaciones.
En el capítulo 3, la evolución del mercado, el comercio y la civilización, Haye habla acerca de 4 puntos importantes, como lo es la expansión del orden hacia lo desconocido, el comercio que facilitó la expansión de la especie humana en todo el planeta, el comercio es anterior al Estado y la ceguera de los filósofos. En el capítulo de la evolución del mercado, el comercio y la civilización, eh, pues aquí Haye hacía una reflexión y explicaba cómo el comercio eh, a la larga distancia era el más antiguo y era más antiguo que las actividades de agricultura o cualquier otra actividad productiva. También mencionaba que esto implicó la perturbación de las tribus más tempranas que tuvieron que permitir a sus miembros trasladar bienes que normalmente habrían permanecido en sus comunidades para satisfacer las necesidades de unos desconocidos. También hablaba sobre lo que representaba la hospitalidad, la protección y el paso libre y cómo estos facilitaron el comercio. Haye mencionaba los lugares que tenían poco y que todo lo que necesitaba para pues mantener como una vida de una comunidad, y entonces ellos fueron los primeros en ser ocupados y defendidos. Desde entonces empezaron en la búsqueda de otros bienes y de exploración, y pues encontraron con el tiempo que dejaron de conocerse para entrar a un territorio y necesitaron regalar pues de objetos como regalos atractivos, tener para poder dárselos primero a la familia, luego a los conocidos y luego a los amigos, y luego de eso se pasó como al intercambio de tasas, y particularmente finalmente se da el tema de los precios. Entonces estos viajes ayudaron a tomar iniciativas individuales que fueron basadas como en información privilegiada. El comercio hizo prósperos a muchos pueblos que después no podían seguir siendo prósperos, sino que encontraban como una manera, sino que ellos encontraron como la manera de tomar las iniciativas y tener una información que fuera más privilegiada. Eh, El comercio hizo próspero a muchos pueblos que después no podían seguir siendo prósperos si no encontraban oportunidades de comercio. Los pueblos empezaron a practicar esas nuevas reglas para poder producir y beneficiar a distantes desconocidos y respetar algunas reglas en el intercambio, y así pudieron expandirse más que otros, y unos se pudieron adaptar y otros no superaron las reglas y salieron del mercado. También Haye mencionaba que se creía que un Estado altamente organizado fue una cumbre del desarrollo de la civilización, pero los documentos y monumentos pueden dar una impresión equivocada. Mencionaba cómo los gobiernos han complicado al no desarrollar el comercio de larga distancia, lo que dieron más independencias, se beneficiaron, y pues así frecuentemente quisieron controlar ellos mismos el recurso y el comercio, porque pues en general los gobiernos dañaron el desarrollo espontáneo y le dieron pues un pronto fin a todo el imperio. Haye mencionaba cómo en esa época no se comprendía el papel del comercio. Por ejemplo, mencionaba frases de Aristóteles que como llegó a conceptos de economía del hogar, también a formación de fortunas, y su ideal siempre fue como la autarquía. No se conocieron los conceptos de evolución ni de órdenes autoformados, ni se esforzó por comprender la razón y utilidad de la búsqueda de ganancias. Si se hubiera seguido su consejo, pues también mencionaba que Atenas se habría vuelto una aldea pobre. Sus ideas fueron retomadas por Tomás Aquino, que criticó el comercio de cobro de intereses, defendió el precio justo y desenseñó pues todas las ganancias. Y ya en el siglo XVIII ya todas estas enseñanzas estaban siendo debilitadas. Por ejemplo, Hume había encontrado que el mercado permitía hacer un servicio a otros sin tener intención de hacerlo. Entonces por eso Haye mencionaba que pese a ello hay una visión más aristotélica que domina la teoría social y el pensamiento socialista. En el capítulo 4, Haye habla acerca de la rebelión del instinto y la razón,
y la razón. Él toma 6 puntos claves para explicar este capítulo, para poder desarrollar este capítulo. Habla acerca del reto a la propiedad, de nuestros intelectuales y su tradición de socialismo razonable, la ética y la razón, una letanía de errores, libertad positiva y libertad negativa y liberación de orden. Entonces, la rebelión del instinto y la razón, Haye cuestiona cómo en el siglo XVIII pensadores franceses cuestionaban por primera vez los valores centrales del orden extendido y también cómo fue el primer intento en una forma de racionalismo constructivo o cientista que ha logrado controlar casi completamente el pensamiento sobre la razón. Haye menciona cómo hay falsas teorías sobre la ciencia y la racionalidad que abusa de la razón y pues que éstas llevan a tener interpretaciones erróneas de la naturaleza y termina invitando a la gente a satisfacer sus intereses primitivos. También Haye hace como una intervención mencionando debido a que a su intervención la propiedad privada se hizo sospechosa ya que esta pues no era reconocida como una pieza clave, sino que había traído el orden extendido y se empezaron a creer que las reglas que la gobernaban podían ser reemplazadas por decisiones racionales tomadas por un órgano central. Entonces, en este capítulo mencionan cómo el desafío de la propiedad privada y los valores tradicionales tenían viejas tradiciones que eran heredadas y revividas por movimientos religiosos que eran revolucionarios y que fueron desapareciendo en el siglo XIX, pero también empezaron a ser sustituidos por nuevas religiones en el siglo XX. También había una tradición fuerte de que se puso una línea de lo que era o lo que se conocía como el constructivismo y Haye empezó a hablar de que había una ética demostrada que, que daba al hombre que lo llevaba a poder trazar la línea visora entre el bien y el mal. Por tanto, para Haye, el punto básico es que las morales, incluyendo lo que son el tema de las instituciones de propiedad, la libertad y la justicia, no son más que una creación de la razón del hombre, sino que es una dotación distinta, conferida a él por la evolución cultural, en una visión totalmente opuesta a la predominante en el siglo XX. Aquí en este capítulo, Haye señala cómo los intelectuales quieren explicaciones y entran en conflictos con los que aceptan las reglas de conducta, se alinean con la ciencia, no aceptan nada que no sea experimental y diferente a su propia tradición de razón. Habla sobre las consecuencias que tienden a olvidar los límites de la razón, a despreciar información histórica y científica. También habla sobre cómo representar el valor de nuestras morales tradicionales. Para Haye él se preguntaba si la tradición aprendida y no innata es razonable y verdadera. Entonces, en este capítulo, Haye hace una citación a los científicos filósofos que no entienden el rol jugado por nuestras tradiciones, luego de hacer notar que, pues, que ellos difunden sus ideas y no son científicos verdaderos, sino son los cientistas, los intelectuales y que son minoristas de ideas de segunda mano. Haye cita a Monod, a Chislon, a Einstein y a Bohr y sostiene que la ciencia era la única fuente de la verdad, que a largo plazo no importaba que la producción para el uso debía sustituir a la producción para la ganancia y que los principios éticos tradicionales debían ser reemplazados por otros elaborados por la ciencia. También Haye examinaba las definiciones clásicas de diccionarios contemporáneos y encuentran que forman una especie de argumento o una red de errores para producir el cientismo y el constructivismo. Haye plasmaba declaraciones de fe de la ciencia moderna y filosofía de la ciencia y sus declaraciones en contra de las tradiciones morales. Mencionaba que no es razonable seguir lo que uno no puede justificar científicamente. También hablaba sobre lo que no es razonable seguir lo que uno no puede entender.
que no es razonable seguir en un curso de acción a menos que ese propósito sea especificado de antemano y que no es razonable hacer algo a menos que sus efectos sean conocidos con anticipación. En resumen, Haye dice que solo lo que puede ser demostrado racionalmente, experimentado y vivido merece crédito y que por tanto las tradiciones morales que han creado nuestra cultura no merecen una adhesión y hay que construir una nueva moralidad, usualmente la del socialismo. Entonces, Hayek observa que todos los beneficios de la civilización, nuestra propia existencia, descansan en el deseo de cargar con el peso de la tradición. No justifica la carga, pero la alternativa es la pobreza y el hambre. Hayek menciona que el beneficio más irónico es la libertad, porque la libertad de decisión individual es imposible porque está delimitada por derechos individuales y por dominios dentro de los cuales cada uno puede decir para sus propios fines. Eh, También él, él habla sobre la confusión que se ha creado sobre la idea de la libertad debe ser eh, algo irrestrictivo, pero que es imposible porque pues la libertad de cada uno se puede desplomar con la libertad si la libertad se radica en todos los demás. Entonces Hachi se pregunta, ¿cómo asegurar la mayor libertad para todos? Pues él menciona que restringiendo uniformemente la libertad de todos mediante reglas abstractas que prohíban la coerción e impidan invadir las esferas que son individuales y reemplazar los fines concretos por reglas abstractas comunes. Él menciona que hay demasiadas demandas en realidad para liberarse de las cargas de la civilización y que si fueran atendidas destruirían las bases de la libertad porque no pueden ver cómo ciertas limitaciones permiten un orden extendido mayor y más libre. Y pues propone volver al estado primitivo, pero en este no era de libertad, sino ni tampoco de moral. Aquí en la fatal arrogancia, Haye, para desarrollar el presente capítulo, él habla acerca de 6 puntos muy importantes y habla sobre la moral tradicional, cómo es capaz de hacer frente a las exigencias del racionalismo, la justificación y la revisión de la moral tradicional, los límites del conocimiento fáctico para guiar nuestro comportamiento, imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad, las motivaciones indefinidas en un orden extenso, la mayor parte de los fines de la acción no son conscientes o deliberados, habla sobre la ordenación de lo desconocido y cómo puede planificarse lo que no se conoce. La fatal arrogancia, toma unos aspectos muy importantes y menciona que primero los 4 capítulos resumidos anteriormente, él los clasifica que pertenecen al racionalismo constructivista y el pensamiento socialista. Entonces Hayek empieza como a rebatirlos y acepta que no solo la religión incumple con los requisitos racionalistas de arriba, sino que también las tradiciones morales específicas como lo que es la propiedad privada, el ahorro, el intercambio, la honestidad, la confiabilidad, el tema de los contratos, la familia y el tema del sexo. Hayek también señala que los socialistas ven tradiciones morales como un peso abrumador, pues porque esta es una fuente de alienación que genera opresión e injusticia. Y dice que junto con los racionalistas, ellos concluyen que se necesita pues, tener una moral nueva que sea revisada racionalmente y justificada, ya que no genere un lenguaje o un peso aplastante y sea opresivo al comercio. También pues Hayek menciona y sostiene que el proyecto del socialismo es rediseñar las morales tradicionales, la ley y el lenguaje y sobre esa base pues como eliminar las condiciones que impiden la institución de la razón, la plenitud, la libertad y justicia. Él las considera bases verdaderas. También Hayek añade que los requerimientos racionalistas son el mejor de los casos consejos de perfección y que en realidad nada es justificable en el modo demandado por los 4 requisitos. Quizás muchas de nuestras tradiciones no sean verdaderas, pero eso no quiere decir
según Hayek, que hay que abandonarlas porque no podemos probar que son verdaderas. Sería un gran retroceso y pues que lo que quieren los racionalistas, cientistas y socialistas es eso, que no ocurra un retroceso. Hayek menciona las fuentes de la moral y dice que son dos, que la primera moral es innata y en él están incluidas lo que es la solidaridad, el altruismo, habla sobre las decisiones de grupo. Y la segunda es la moral evolucionada, que pues él dice que se creó y mantiene el nuevo orden, que es el tema de la propiedad rural. Entonces, Hayek menciona cómo el nuevo orden extendido depende de la moralidad y en ese sentido los grupos que seguían en sus reglas aumentaron en número. Hayek también habla sobre cómo eh, cómo los morales tradicionales no cumplen el segundo, ni tercero, ni cuarto requisito racionalista. De hecho, eh, Hayek menciona cómo las instituciones no son entendidas ni sus propósitos ni efectos están especificados eh, uno del otro. Entonces, de ese modo, él aplica los requisitos al nuevo orden extendido y explica cómo se encuentran y cómo entiende que son absurdos. Por ejemplo, él mencionaba el requisito que hay que conocer los efectos con anticipación para que las conexiones son muy distantes en el tiempo y, y cómo unos individuos antiguos pudieron hacer algunas cosas que impactaron en otros hombres posteriores, pero pues que no eran conscientes de sí, sino que lo hicieron de manera beneficiosa, sin importar lo que pensaran los hombres posteriores. Por tanto, pues nadie pudo diseñar las funciones de las reglas que formaron el orden extendido. Eh, en el tema de la resistencia a las reglas del orden nace la creencia de que el bienestar debe tener un principio y el rechazo a aceptar que el orden extendido nace de un proceso competitivo en el que el éxito decide no va a la aprobación de un comité o un dios o el apoyo a algún principio de mérito acordado. En Hayek explica cómo el orden extendido es el progreso de unos y se entiende como el pagado por el fracaso de otros. Es decir, o sea, el orden extendido es el progreso que otros tienen y es pagado con el fracaso de otros. Los resultados son moralmente ciegos. Querer hacer justa una situación solo daña el funcionamiento del proceso. La evolución no puede ser dirigida ni justa. Los deseos de muchos hombres son satisfechos y para otros no. Hayek menciona que aunque un individuo pueda incrementar todas sus oportunidades mediante una conducta moral, pues la evolución no va a permitir que se gratifique a través de todos sus deseos morales. Él insiste en que todo cambio sea justo, equivalente a pedir la evolución, a pedir que la evolución pues se detenga. La creatividad del hombre contribuyó también a la formación de las superestructuras que la gente llegó a creer que podía diseñar deliberadamente el conjunto y algunas de sus partes. Entonces, pues los intelectuales pueden sostener haber inventado nuevas reglas, pero pues estas no son solo un retorno a lo que se conoce como lo moral del orden primitivo. También para Hayek, la adaptación a lo desconocido es la clave en toda evolución, también a la del orden extendido. Esta transmisión de información entre millones de individuos, pues era lo que él consideraba que era lo que contribuía a la adaptación y que pues la descentralización llevaba a que se tomaran en cuenta más información y más conocimiento disperso. Para Hayek, este producto es tan grande porque el mercado da un medio para usar el conocimiento, para colocar recursos primitivos y pues el mercado es como el único método conocido para dar a los hombres la información de que les permite pues tener varias ventajas comparativas de los recursos que los que tienen un conocimiento inmediato. Entonces Hayek decía que ese conocimiento es esencialmente disperso y que no puede ser reunido y puesto a disposición de nadie. Es por esto que Hayek habla sobre la
la propiedad privada y dice que pues que no es egoísta ni ha sido inventada, sino que la propiedad privada es algo beneficioso porque transfiere la dirección de la producción de unas pocas manos al orden extendido y que hace al máximo un conocimiento de todos y así beneficia tanto a los que tienen propiedad privada como a los que no. Dice Hayek que un orden nace de las decisiones separadas de muchos individuos basados en informaciones diferentes. Dice que no puede ser determinado por una escala común donde se midan todos los fines y que pues que esto lleva a la utilidad marginal, eh, que ya se explicará en el capítulo 6, donde la diferenciación dentro del orden genera poderes que no existirían de otro modo. También habla Hayek acerca de las diferentes habilidades que contribuyen a la división del trabajo y está el establecimiento del orden extendido. Por tanto, para Hayek la tradición solo puede ser transmitida en conjunto si hay muchos individuos y pues se pueden absorber de diferentes porciones. Entonces él ya empieza a hablar sobre la diferenciación que hace a los grupos más grandes y más eficientes y cómo la especialización puede liberar diferentes capacidades y desarrollar unos pocos individuos para contribuir a ser suficientes para muchas actividades. Entonces, Hayek sostiene que la civilización se basa en la diversidad. También habla sobre cómo la inteligencia del hombre es grande y que no se debe tanto al incremento de la inteligencia privada de algunos, sino que se da por los procedimientos de combinar información dispersa y diferente que pues ayudan a elevar el orden y la productividad. Hayek menciona como la variedad es parte importante de la evolución cultural y también pues que es los hombres, si menciona que si los hombres fueran iguales, la división del trabajo casi no tendría sentido, por tanto los hombres tendrían que ser diferentes antes de ser libres para poder combinarse en estructuras de cooperación complejas. Hayek también menciona cómo la demanda para restringir la acción de búsqueda de fines beneficiosos conocidos y que eran observables era algo como que tenía tema de ética y que el orden extendido estaba llevado a cabo por la solidaridad y el altruismo que pues que eran muy poco posibles dentro de algunos subgrupos. Hayek menciona cómo todos los sistemas morales alaban al altruismo, pero buenas intenciones no le bastaban, ya que el mercado llevaba a beneficiar a otros por la intención de hacerlo y que hacía que actuaran de una manera pues de que todos tuvieran ese efecto. Entonces, pues para él, el orden extendido evade la ignorancia individual y hace que los efectos de todas las acciones sean altruistas. Y habla cómo el altruismo es muy diferente al altruismo instintivo, ya que no era como un fin buscado que hacía una acción buena o mala, sino que eran todas las reglas que se observaban y que su cumplimiento de estas reglas permitían dar beneficios más allá del límite de lo que se tenía en conocimiento. Eh, entonces, para Hayek decía que era falso que decir que cualquier cosa producida por evolución podría haber sido mejorada y hecha mediante el uso del ingenio humano. Entonces, eso puede provocar, decía Hayek, un ordenamiento de los desconocidos, haciendo así pues todo lo que podemos hacer e inducirá a la formación. Eh, el nuevo orden prevalece en la mayor parte del mundo moderno y Hayek mencionaba cómo esta satisfacía las necesidades de millones de personas y que no era perfecto, pero era algo extendible y que como la mayoría de sus deficiencias vienen de intentos de intervención de mecanismos y de querer pues perfeccionar todos los resultados. Entonces mencionaba Hayek cómo hasta al fracaso del socialismo que se vivió en Europa Oriental, los racionalistas creían que el socialismo daría justicia social y pues no pasó eso, aún más sus recursos económicos fueron más eficientes, pero ellos se equivocaron porque la totalidad de todos esos recursos que emplearon no se conocía por nadie y pues no se podían controlar.
Para Hayek, en este capítulo 5 de la fatal arrogancia, la idea del control central era muy confusa, pues siempre habría un grupo director cuyas decisiones no se basaban en el conocimiento común, sino en acuerdos entre los miembros del director y con base en informaciones. Entonces, Hayek menciona cómo el nuevo orden extendido depende de la moralidad y en ese sentido los grupos que seguían en sus reglas aumentaron en número. Hayek también habla sobre cómo, eh, cómo los morales tradicionales no cumplen el segundo, ni tercero, ni cuarto requisito racionalista. De hecho, eh, Hayek menciona cómo las instituciones no son entendidas ni sus propósitos ni efectos están especificados eh, uno del otro. Entonces, de ese modo, él aplica los requisitos al nuevo orden extendido y explica cómo se encuentran y cómo entiende que son absurdos. Por ejemplo, él mencionaba el requisito que hay que conocer los efectos con anticipación para que las conexiones son muy distantes en el tiempo y, y cómo unos individuos antiguos pudieron hacer algunas cosas que impactaron en otros hombres posteriores, pero pues que no eran conscientes de sí, sino que lo hicieron de manera beneficiosa, sin importar lo que pensaran los hombres posteriores. Por tanto, pues nadie pudo diseñar las funciones de las reglas que formaron el orden extendido. Eh, en el tema de la resistencia a las reglas del orden nace la creencia de que el bienestar debe tener un principio y el rechazo a aceptar que el orden extendido nace de un proceso competitivo en el que el éxito decide no a la aprobación de un comité o un dios o el apoyo a algún principio de mérito acordado. En Hayek explica cómo el orden extendido es el progreso de unos y se entiende como el pagado por el fracaso de otros. Es decir, o sea, el orden extendido es el progreso que otros tienen y es pagado con el fracaso de otros. Los resultados son moralmente ciegos. Querer hacer justa una situación solo daña el funcionamiento del proceso. La evolución no puede ser dirigida ni justa. Los deseos de muchos hombres son satisfechos y para otros no. Hayek menciona que aunque un individuo pueda incrementar todas sus oportunidades mediante una conducta moral, pues la evolución no va a permitir que se gratifique a través de todos sus deseos morales. Él insiste en que todo cambio sea justo e equivalente a pedir la evolución, a pedir que la evolución pues se detenga. La creatividad del hombre contribuyó también a la formación de las superestructuras que la gente llegó a creer que podía diseñar deliberadamente el conjunto y algunas de sus partes. Entonces, pues los intelectuales pueden sostener haber inventado nuevas reglas, pero pues estas no son solo un retorno a lo que se conoce como lo moral del orden primitivo. También para Hayek, la adaptación a lo desconocido es la clave en toda evolución, también a la del orden extendido. Esta transmisión de información entre millones de individuos, pues era lo que él consideraba que era lo que contribuía a la adaptación y que pues la descentralización llevaba a que se tomaran en cuenta más información y más conocimiento disperso. Eh, Para Hayek, este producto es tan grande porque el mercado da un medio para usar el conocimiento, para colocar recursos primitivos y pues el mercado es como el único método conocido para dar a los hombres la información de que les permite pues tener varias ventajas comparativas de los recursos que los que tienen un conocimiento inmediato. Entonces Hayek decía que ese conocimiento es esencialmente disperso y que no puede ser reunido y puesto a disposición de nadie. Eh, es por esto que Hayek habla sobre la propiedad privada y dice que, pues, que no es egoísta ni ha sido inventada, sino que la propiedad privada es algo beneficioso porque transfiere la dirección de la producción de unas pocas manos al orden extendido y que hace al máximo un conocimiento de todos y así beneficia tanto a los que tienen propiedad privada como a los que no. Dice Hayek que un orden nace
de las decisiones separadas de muchos individuos basados en informaciones diferentes. Dice que no puede ser determinado por una escala común donde se midan todos los fines y que pues que esto lleva a la utilidad marginal, que ya se explicará en el capítulo 6, donde la diferenciación dentro del orden genera poderes que no existirían de otro modo. También habla Haya acerca de las diferentes habilidades que contribuyen a la división del trabajo y está el establecimiento del orden extendido. Por tanto, para Haya la tradición solo puede ser transmitida en conjunto si hay muchos individuos y pues se pueden absorber de diferentes porciones. Entonces él ya empieza a hablar sobre la diferenciación que hace a los grupos más grandes y más eficientes y cómo la especialización puede liberar diferentes capacidades y desarrollar unos pocos individuos para contribuir a ser suficientes para muchas actividades. Entonces, Hayes sostiene que la civilización se basa en la diversidad. También habla sobre cómo la inteligencia del hombre es grande y que no se debe tanto al incremento de la inteligencia privada de algunos, sino que se da por los procedimientos de combinar información dispersa y diferente que pues ayudan a elevar el orden y la productividad. Hayek menciona como la variedad es parte importante de la evolución cultural y también pues que es los hombres, si menciona que si los hombres fueran iguales, la división del trabajo casi no tendría sentido, por tanto los hombres tendrían que ser diferentes antes de ser libres para poder combinarse en estructuras de cooperación complejas. Haye también menciona cómo la demanda para restringir la acción de búsqueda de fines beneficiosos conocidos y que eran observables era algo como que tenía tema de ética y que el orden extendido estaba llevado a cabo por la solidaridad y el altruismo que pues que eran muy poco posibles dentro de algunos subgrupos. Haye menciona cómo todos los sistemas morales alaban al altruismo, pero buenas intenciones no le bastaban, ya que el mercado llevaba a beneficiar a otros por la intención de hacerlo y que hacía que actuaran de una manera pues de que todos tuvieran ese efecto. Entonces, pues para él, el orden extendido evade la ignorancia individual y hace que los efectos de todas las acciones sean altruistas. Y habla cómo el altruismo es muy diferente al altruismo instintivo, ya que no era como un fin buscado que hacía una acción buena o mala, sino que eran todas las reglas que se observaban y que su cumplimiento de estas reglas permitían dar beneficios más allá del límite de lo que se tenía en conocimiento. Entonces, para Hayek decía que era falso que decir que cualquier cosa producida por evolución podría haber sido mejorada y hecha mediante el uso del ingenio humano. Entonces, eso puede provocar, decía Hayek, un ordenamiento de los desconocidos, haciendo así pues todo lo que podemos hacer e inducirá a la formación. El nuevo orden prevalece en la mayor parte del mundo moderno y Hayek mencionaba cómo esta satisfacía las necesidades de millones de personas y que no era perfecto, pero era algo extendible y que como la mayoría de sus deficiencias vienen de intentos de intervención de mecanismos y de querer pues perfeccionar todos los resultados. Entonces mencionaba Hayek cómo hasta al fracaso del socialismo que se vivió en Europa Oriental, los racionalistas creían que el socialismo daría justicia social y pues no pasó eso, aún más sus recursos económicos fueron más eficientes, pero ellos se equivocaron porque la totalidad de todos esos recursos que emplearon no se conocía por nadie y pues no se podían controlar. Para Hayek, en este capítulo 5 de la fatal arrogancia, la idea del control central era muy confusa, pues siempre habría un grupo director cuyas decisiones no se basaban en el conocimiento común, sino en acuerdos entre los miembros del director y con base en informaciones.
La ignorancia de la función del comercio ha revivido bajo una forma que dice Hayek que es vista pseudocientífica, porque esta ha sido manipulada y alienta desconfianza en el capitalismo y en el orden del dinero y las finanzas, que son las instituciones más abstractas de las que depende el comercio. Entonces el dinero es como la verdadera moneda de la interacción humana y pues fascina, confunde y repele, y también aparece como un instrumento de libertad y una herramienta que puede ser tomada como presión. Eh, la, el tema es que no se entiende cómo se puede amar y odiar, y puede ser usado tanto para bueno como para malo, y esto puede generar grandes ganancias y también está generando un gran esfuerzo físico. Entonces el dinero y las ganancias no son más que el clima del reemplazo de lo que se percibe, y, y entonces es concreto por todos los conceptos, y sigue siendo objeto de discusiones y desacuerdo de muchos académicos que han bajado su percepción acerca de de la herramienta del dinero y las finanzas. Entonces, pues Haye menciona cómo las instituciones monetarias también varían y evolucionan, pero se han interferido con su evolución al mecanismo automático, porque pues han sido reemplazadas por políticas monetarias, como los monopolios estatales, que hacen imposible la experimentación, y ellos impiden la selección por evolución. Entonces, bajo el desarrollo de este capítulo, Hayek también menciona cómo ha nacido un juicio negativo que se basa en la ignorancia del dinero, en el nuevo orden pues, económico, y cómo el dinero es indispensable para extender la cooperación. Y lo que molesta a muchos intelectuales, decía Hayek, es que los productores, los comerciantes o o los que trabajan con las finanzas, pues ellos no se preocupan mucho por las necesidades de la gente, sino que ellos hacen cálculos de costos y ganancias, y es porque ellos pues no han aprendido a tener en cuenta los argumentos, eh, para que estos juicios se vuelvan algo positivo. Entonces, por eso es que el emprendedor debe ir más allá de los usos y fines que se conocen si quiere pues meterse en este medio para producir otros medios. Y así pues puede servir para multiplicidad de actividades. Entonces los precios y la ganancia son todo lo que pues que se necesita saber, pero pues son pocas cosas que lo hacen tan irresponsable como la burla de los intelectuales por la preocupación de los costos, pues que ellos no ven las ganancias que les desproporcionan y que hacen que al experimentar sea factible. Entonces, él termina diciendo que la ganancia se debe también a la ignorancia, y que solo se quiere una parte de la riqueza para poder imponer lo mismo a todos, y que esto les impone privaciones de toda clase. Del capítulo 7 habla acerca de nuestro envenenado lenguaje. Entonces Haye menciona 5 apartados dentro de este capítulo, y habla sobre las palabras como guías de la acción, habla sobre la ambigüedad terminológica y diferencias entre los diversos sistemas de coordinación, menciona también nuestro vocabulario, de cómo es animista y el confuso concepto de la sociedad, la ambigüedad del término social y la justicia social y los derechos sociales. Entonces, en nuestro lenguaje envenenado, empieza Hayek eh, hablando sobre cómo el comercio facilitó el aprendizaje de las lenguas y éstas facilitaron el comercio. Entonces, él dice que el lenguaje permite clasificar objetos y combinar señales, y que todo este lenguaje está cargado de muchas interpretaciones y teorías, y por eso es difícil criticar desde nuestra propia visión, porque muchas creencias están sostenidas en palabras o frases y pueden nunca ser como explícitas. Entonces, este lenguaje no solo transmite sabiduría, sino que también
es difícil erradicar esa sabiduría. Entonces, lo que existe con estos términos ayudan a organizar lo que el lenguaje ya ha clasificado y especialmente cuando se basa en distinciones innatas, pues esto ayuda a nuestros sentidos y pues algunos investigadores han propuesto una forma deliberada del lenguaje para convertir a la gente en su propia posición. Entonces, pues el vocabulario y las teorías implícitas que se usan son importantes, pues porque este vocabulario sigue siendo muy primitivo de diferentes maneras. Por ejemplo, seguimos usando términos que tienen connotaciones cuando intentamos expresar nuestro conocimiento de los fenómenos a lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, cuando los primitivos, como los niños, explicaban a cómo se aferraban a palabras, especialmente lo producían en el orden de hecho, causar, forzar, organizar, y entonces ellos educaban la idea de que estaban dirigidas por un actor personal. Incluso pues la palabra orden era asociada a un actor con un propósito hasta que el entendimiento de la creación humana estaba dominada y pues este rol eh, presentaba los precios competitivos y fue entendido más claramente. Pero pues hoy los estudios que se siguen viendo siguen dominando por ese pensamiento animista. Eh, Hayek menciona también cómo el socialismo ha contribuido a la preservación, a la reforma del pensamiento y al lenguaje. Y entonces él dice que el socialismo y su sociedad son la última forma de esas interpretaciones y que cree que todo orden es resuelto de un diseño. Los socialistas creen que el orden debe ser mejorable por una mente pues superior. Y pues eh, menciona que la influencia del socialismo en el lenguaje era muy evidente por los resultados de estudios de historia y antropología que lo que hicieron fue subyacer las afirmaciones sobre los hechos y las teorías y sobre todas las causas. Y entonces, especialmente el término sociedad eh, está sustituida en el Estado como organización obligatoria por la palabra sociedad. Entonces, Haye menciona cómo muchas palabras de nuestro lenguaje no son de carácter habitualmente como las conclusiones implícitas, podríamos entenderlo, sino que Haye, por ejemplo, él no usa la palabra social en el libro eh, y, y otras palabras porque él siente que revelan algo como de veneno o algo frustrante que está escondido dentro de nuestro lenguaje. Para Haye, entonces la insuficiencia del vocabulario está determinado y desciende de Platón y Aristóteles, que pues al carecer de estos conceptos de evolución, estos filósofos consideraban el orden de asuntos como un arreglo de un número conocidos por el gobierno o por el producto del diseño a una mente pues que era superior. También dice Hayek que la inadecuación de usar esta terminología para referirnos a distintas formas es solo un síntoma más de la inadecuación del entendimiento intelectual y de todos los procesos que se coordinan de los esfuerzos humanos, que a la vez hacen que ni siquiera se delimiten claramente y que no se entienda qué estamos hablando. Por ejemplo, él mencionaba cómo la palabra capitalismo y socialismo sostenían entre ellas una confesión, porque pues capitalismo nunca fue usado por Marx y, y como el término sugiere, el sistema sirve a dueños del capital y esto pues ha provocado la posición de sus principales beneficiarios, que son los obreros. Entonces, pues los capitalistas pudieron haber aceptado ese nombre, pero no lo hicieron. Entonces fue un desarrollo que no trajo fortuna porque sugirieron un choque de, o sea, surgieron un choque de intereses en realidad, pues que no existieron por la mala concepción del término. Eh, entonces, pues, lejos de esta barrera principal,
Los asuntos humanos es la expresión sociedad que ha sido usada para ahorrar diferentes y diferencias entre el gobierno e instituciones y sugieren que otros sistemas son de la misma clase y presuponen una búsqueda común de propósitos. Eh, También, pues, en este sentido, mientras crece el rango de cooperación, mientras la pintura de la gente que cree lo que es una sociedad y social ya solo describe el llamado un antiguo ideal, o sea, de una conducta humana. Es por eso que Haye menciona que sociedad se le aplica a un montón de entidades diferentes, desde una tribu hasta un deporte o hasta un habitante o cualquier lugar. Entonces, sociedad no es solo una confusión que se hace práctica, sino un deseo escondido de moldear el orden extendido. Y entonces, pues el orden extendido muestra unas pocas características de que son muy parecidas como al organismo individual y pues esto hace o lo que hace es confundir al tratar dicha sociedad y ascribirle como una voluntad. Eh, Haye también dice que, pues no obstante, el peor uso de esta expresión es un fraude, igual que la democracia del pueblo, porque se usan incluso al llegar a creer que hay una justicia privada. Entonces, dice Haye que si se aplica social a todo significa reducir diferencias de ingreso y esto es un paso muy más hacia la justicia social porque pues equivale que es irreconciliable con el tema del mercado competitivo, el crecimiento y el mantenimiento de la población. Por lo tanto, dice Hayek que llamar social al principal obstáculo al mantenimiento de la sociedad. Eh, Este capítulo muestra cómo la humanidad está dividida en dos grupos hostiles y su conflicto no puede ser pues eliminado. ¿Por qué? Porque pues la ética es anticapitalista y sigue desarrollándose. Entonces los socialistas condenan las instituciones del nuevo orden extendido y ellos imaginan que su razón puede decirles cómo pueden organizar los esfuerzos humanos para servir mejor sus deseos innatos, amenazan a la civilización. Entonces, Hache termina diciendo que los placeres y estímulos de la vida no serían un mal para los que lo pueden gozar de ellos, sino que se tiene que ver cómo es que hace la gente cuando puede escoger, porque hay gente que usualmente elige la civilización en oposición a los que son los llamados intelectuales del tercer mundo, que bueno, entre ellos esperan lo contrario. El noveno capítulo, la selección natural a través de los guardianes de la tradición. Este capítulo 9 habla sobre la religión y los guardianes de la tradición y pues el desarrollo de este capítulo empieza allá hablando sobre las costumbres y tradiciones que tienen más probabilidades de guiar a la selección de grupos cuando estos han estado apoyados por tabús o creencias. Y entonces pues estas restricciones deben servir como signos de identificación para todos los miembros que pertenecen pues al grupo después de que esta creencia que ellos han utilizado lo utilizan y los llaman espíritus como guardianes de la tradición. Entonces eh, se menciona que debemos, gracias a las creencias místicas y pues a todo el tema religioso, que las tradiciones han traído beneficios y se han transmitido durante el tiempo para que los demás grupos también se puedan beneficiar y crecer al mismo tiempo. Entonces, menciona Hayek cómo debemos a ciertas prácticas y la civilización, pues el apoyo de estas prácticas que pueden ser llamadas verdaderas o verificables. Hayek dice que no hay una conexión intrínseca entre la religión y los valores porque han habido religiones en contra de la propiedad y la familia y entonces pues son las únicas
las religiones las que sobreviven y las que son apoyadas por la propiedad y la familia, pero que pues la idea comunista persiste esencialmente en los intelectuales del tercer mundo y pues que los pobres de la periferia del orden extendido siguen siendo pobres. Entonces, entre los primeros persiste la necesidad de un Dios que pues es en esta vez está disfrazado de una totalidad humanista, como ellos la llaman, la mencionaban. Entre los segundos está la teología de la liberación que se puede fusionar con el nacionalismo y pues producen una poderosa religión con consecuencias desastrosas para la gente que tiene pues pocos ingresos. Estas prácticas que tenían un efecto beneficioso podían mantenerse mejor si estaban apoyadas por fe o poderes sobrenaturales, pero pues existía una razón de suponer este apoyo religioso para que pudiera ser cultivado mm, deliberadamente. Entonces, pues los efectos de los morales podían favorecer a sus jefes. Entonces Hayek reconoce que ignorar lo que significa Dios y rechaza que cualquier interpretación animista de ese término significa que al hablar de Dios sea solo una personificación de las tradiciones morales o valores que mantienen sus comunidades vivas. Y quizá la mayoría de la gente solo puede concebir pues estas tradiciones como una voluntad superior. Y pues él se pregunta, ¿no estarán inclinados a encontrarla en la sociedad? Y entonces él termina diciendo que pues de eso puede depender la sobrevivencia de nuestra civilización.